Hoy, en esta conexión, estaremos hablando de otra actitud que cierra el suministro de bendición que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y esa actitud es la queja. Y bueno, posiblemente al saber ya de qué se trata la conexión de hoy, que vamos a estar hablando de la queja, probablemente digas, este mensaje seguramente no es para mí, pero seguramente es para mi esposo, mi esposa, mis hijos, el vecino, seguramente es para mi hermano, para mis padres, seguramente para mis hijos, pero no para mí. Bueno, seguramente este mensaje no sea para ti, pero tomemos de parte de Dios el hecho de estar hoy conectados y quisiera entonces pedirte que le imprimas el corazón a este mensaje, a escucharlo atentamente, así no sea para ti. Seguro es para otras personas, pero entonces ya que tú estás conectado, quisiera pedirte pues le imprimas el corazón a este mensaje, coloques toda tu atención y finalmente pues puedas compartírselo a otra persona cuando te encuentres con esa persona que tú sabes que le jala bastante a la queja. Muy bien, entonces, ya sintonizados, entendiendo en qué está basada la serie que estamos tratando durante estos domingos, que es en Primera de Pedro, capítulo 3, verso 10, que quien quiera ver días buenos debe aprender a refrenar su lengua. Y vamos a hablar específicamente entonces de la queja. ¿Qué es la queja? La queja es una expresión que denota molestia, disgusto o dolor. Cada vez que expresamos palabras o tenemos actitudes o reacciones que expresen esa molestia, ese disgusto o ese dolor, pues estamos entrándole a la queja. ¿Y quién no? Seguramente, al ver las filas en los bancos cuando están demasiado largas, es inevitable seguramente expresar algún tipo de inconformidad o de disgusto. ¿O quién no ha tenido seguramente una llamadita de varias horas con su operador móvil haciendo algún tipo de reclamo? ¿Quién no seguramente se ha quejado de la administración pública, de nuestros queridos, amados, excelentísimos servidores públicos? ¿Quién seguramente no se ha quejado cuando recibe el recibo del servicio público, del agua, del gas, o del teléfono, en fin, de la luz? Y seguramente por el alto monto en el que llega, pues queremos precisamente presentar o expresar ese disgusto, esa molestia. ¿Quién no se ha quejado de pronto con los vecinos porque ponen música a alto volumen cuando ya es hora de descansar o desde muy temprano? O el vecino de arriba que hace mucho ruido, o el de abajo porque nosotros somos los que le hacemos algún tipo de ruido y es molesto. ¿Quién no se ha quejado seguramente con la esposa, con el esposo, con los hijos, con el hermano? En fin, es muy probable que todos nosotros hayamos caído en algún momento en este mal de la lengua llamado la queja. Y es necesario que hoy juntos podamos descubrir cuál es el origen de la queja, cuál es la raíz, dónde tiene su inicio. Y es muy probable que la mayoría de nosotros hayamos aprendido a quejarnos y ya sin darnos cuenta es algo que hacemos automáticamente porque seguramente fue el ambiente donde nos desarrollamos, donde crecimos y continuamente escuchábamos a nuestros padres, a nuestros tíos, abuelos, en fin, en ese mismo lenguaje, en esa misma tónica. Y de un momento a otro también lo hicimos parte de nuestro lenguaje. Otros sencillamente pues no sabemos cuándo apareció, pero se nos convirtió en un hábito y ya es normal en nuestro lenguaje, en nuestras reacciones, ese lenguaje de la queja. Otros seguramente implementan el tema de la queja porque es un método con el cual pueden llamar la atención en medio de una comunicación. Estás hablando con alguien y la manera como llamas la atención de esa persona es haciéndote la víctima. Es con ese lenguaje de queja que te lleva a identificarte como la persona amargada en medio de la comunicación, pero te ha servido para captar la atención de los demás. Otros seguramente porque en nuestra naturaleza tendemos siempre al pesimismo, a enfocarnos más en el problema, a engrandecer más las dificultades y entonces como en eso estamos enfocados,
nuestras palabras obedecen a eso en lo cual nosotros estamos siempre pendientes. Lo que siempre estamos viendo, lo que siempre estamos escuchando, pues de la abundancia de nuestro corazón va a hablar nuestra boca. Otros seguramente adoptamos el hábito de ser quejosos, porque seguramente somos demasiado perfeccionistas, exigentes con los demás. Tenemos un alto nivel de exigencia de los demás, de las situaciones, y como no cumplen nuestro estándar, entonces empieza el show de la queja. Así le hemos llamado a este mensaje de hoy, el show de la queja. Otros sencillamente por la falta de empatía, por esa incapacidad de ponernos en los zapatos de los demás, de entender por lo que están pasando, lo que están sintiendo, la situación que están atravesando otras personas. Por esa falta de empatía resultamos emitiendo palabras, comentarios que no simpatizan con la otra persona, con el dolor de la otra persona. Resultan ser comentarios duros, comentarios ásperos, y todo en forma de queja. Y por último, porque el lenguaje de la queja es algo que contagia, es algo que contamina. Estás con 2 o 3 personas y uno de ellos empieza a tener un lenguaje de queja, de crítica, y se empieza a pegar. Todos sencillamente empiezan a hablar de lo mismo, empiezan a darse la razón, y es allí donde se origina pues el show de la queja. Pues bien, mis queridos, si de cierta manera hasta este momento del mensaje nos hemos sentido identificados, principalmente por lo que les decía, es sin darnos cuenta que estamos manejando ese tipo de lenguaje. Ya es algo normal entre nosotros, pero no es normal en la relación con nuestro Dios, no es normal en el ambiente del reino de los cielos, porque lo que hace un lenguaje de queja es que cierra el suministro de la bendición de Dios para nosotros. La queja cierra las puertas para que yo entre y posea lo que ya Cristo ganó por mí en la cruz. Las bendiciones que ya están dadas por Dios para nuestra vida, según lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Efesios, en el primer capítulo. Nos bendijo con toda bendición desde los lugares celestiales. Esa bendición dejamos de disfrutarla cuando en nosotros hay un lenguaje de queja. Vamos a ver un pasaje increíble, vamos a estudiar un caso muy particular en nuestras Biblias. Quisiera pedirte que traigas tu Biblia, si la tienes ya a la mano. Vayamos todos juntos al libro de Números, en el capítulo 14, versos 1 al 4. Números aparece en el Antiguo Testamento, es de los primeros libros que aparecen allí en la Biblia para que lo podamos buscar fácilmente. Y quisiera pedirte que si tienes allí la Biblia, pues la abras en este pasaje para que tus ojos también sean testigos de cómo es nuestro corazón. La Biblia resulta ser un espejo donde nosotros reflejamos o nos vemos reflejados de cómo es nuestra actitud, de cómo somos nosotros con los demás, cómo somos con las autoridades que nos presiden, cómo somos con Dios y cómo continuamente hay un lenguaje seguramente de queja. Números 14, del 1 al 4. Les pido entonces que me acompañen en la lectura. Dice: entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés, contra Aarón, contra los hijos de Israel. Todos se quejaron. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y que nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y se decían el uno al otro: designemos un capitán y volvamos a Egipto. Aquí aparece en el versículo 1 la palabrita: y se quejaron. Se quejaron contra Moisés y contra Aarón. Permíteme por un momento ponerte en el contexto de lo que envuelve este pasaje que acabamos de leer aquí en el libro de Números. El pueblo de Israel venía de 430 años de esclavitud.
en Egipto. Dios levanta a un líder, Dios levanta a un hombre, fruto del sufrimiento en el que veía a su pueblo. Dios levanta a Moisés. Hay que recordar que el método de Dios para la salvación de un pueblo, para la bendición de un pueblo, también han sido los hombres, han sido los instrumentos de Dios durante toda la historia. Han sido los hombres en las manos de Dios, instrumento de bendición para el pueblo. De esa manera entonces Dios levanta a Moisés y pone a Moisés a liderar el éxodo. Y antes de que el pueblo salga, ocurrieron las plagas, las famosas plagas en Egipto. Pero no fueron las plagas los que finalmente hicieron que el pueblo saliera de ese tiempo de esclavitud. Fue la celebración de la Pascua. Al finalizar de las plagas, Dios le da una instrucción a Moisés para que éste a su vez se lo dijese al pueblo. Cada familia del pueblo de Israel debían sacrificar un cordero y la sangre de ese cordero debían untarla en los dinteles de las puertas de sus casas, para que al pasar el ángel de la muerte, este no entrara a sus casas, no hiriera a sus primogénitos y ellos finalmente fueran guardados. Pues este evento de la celebración de la Pascua, del sacrificio del cordero, de la sangre en los dinteles de las puertas de sus casas, hizo que finalmente Faraón tomara la decisión de dejar libre al pueblo de Dios. Allí comienza el éxodo. El pueblo sale y uno de los primeros obstáculos que se les enfrenta en el camino, el Mar Rojo. Allí Dios responde a la oración también de su siervo. El mar se abre, el pueblo cruza y dice que cruza en seco. Siempre que veo ese pasaje, imagino las paredes de hielo, ¿cierto? Y de agua que tuvieron que haberse formado al pueblo cruzar y ver semejante espectáculo. El acuario más grande seguramente de toda la historia de la humanidad. Y el pueblo cruza. Y recordamos que los egipcios con su ejército iban también detrás, pero cuando el pueblo finalmente cruza al otro lado, el mar nuevamente se cierra. Y Faraón y todo su ejército muere allí sepultado por las aguas del Mar Rojo. El pueblo sigue su aventura, se introducen en el desierto y empieza ese lenguaje a aflorar, el lenguaje de la queja, lenguaje que habían aprendido en 430 años de esclavitud en Egipto, seguramente a causa de toda la injusticia que vivieron, claro que sí. Recordemos el milagro del maná, cuando el pueblo se quejó porque tenía hambre. Dios hace descender pan del cielo. En otra oportunidad se quejan porque no tienen agua, y Dios hace salir agua de un pedernal. Y es entonces cuando llegamos a portas de ya entrar a la tierra prometida. Faltan unas pocas cuadras, después de toda esa travesía de tantos años, están a pocas cuadras de entrar a la tierra que Dios le había prometido a Abraham y a todos sus patriarcas. Y están allí. Dios entonces le da una instrucción a Moisés. Este debía escoger 12 príncipes, un príncipe por cada una de las tribus del pueblo de Israel. Y estos 12 hombres iban a tener un privilegio enorme. Iban a ser llevados como espías a la tierra antes que todo el pueblo. Ellos debían ir a reconocerla y debían ir a identificar si la tierra era fértil o infértil, cómo eran sus habitantes, cómo eran sus ciudades. Debían traer todo un informe. A esto le podemos llamar un tickets premium que Dios le entregó a estos 12 hombres. Un tickets premium es algo que le entregan a un periodista, por ejemplo, para que éste vaya y vea el estreno de una película antes que toda la población. Y al verla, entonces ante el micrófono, emite una opinión acerca de la película, cómo fue el reparto de la película, cómo fueron los personajes, qué tal la fotografía, qué tal el guión. Él da su opinión acerca de la película que él vio antes que todo el mundo. Son las primeras personas que tienen ese privilegio. Pues bien, Dios le dio el privilegio a estos 12 hombres de ir y reconocer la tierra que había sido prometida muchísimos años antes. Ir a ver la película, ir a ver el estreno antes que todo el pueblo. Y estos 12 hombres deberían traer un informe de lo que habían visto.
¿Te imaginas si Dios nos diera a nosotros el privilegio, nos entregara un tickets premium para poder ver todo lo que va a suceder en el 2021? Imagínate poder viajar en el futuro y ver cómo va a ser febrero, marzo, abril, en fin, hasta que lleguemos a diciembre. ¿Cómo va a ser cada mes? ¿Te imaginas poder saber qué habrá pasado con el tema de la vacuna? ¿Qué habrá pasado con el tema de la pandemia? ¿Qué habrá pasado con la economía? ¿Qué habrá pasado con infinidad de cosas que estamos viviendo en este momento? Pues bien, ese fue el privilegio que Dios les dio a estos 12 hombres. Después de que ellos estuvieron allí reconociendo la tierra durante 40 días, regresaron con el informe. Y es aquí, en el pasaje que acabamos de leer en Números, la reacción que tiene el pueblo después de haber escuchado el informe. Es necesario aclarar que estos 12 hombres describieron todos, cada uno de ellos, exactamente lo mismo. ¿Y qué fue lo que vieron? Lo que vieron fue que la tierra estaba habitada por gigantes, que la tierra tenía ciudades fortificadas, que efectivamente la tierra fluía leche y miel, era una tierra próspera, y que el pueblo que lo habitaba los superaban en números al pueblo de Israel. Este fue el informe y todos los 12 príncipes coincidieron en ese informe. Pero en lo que no coincidieron fue en la óptica desde donde lo estaban viendo, de cómo estaban viendo esa dificultad. 10 de ellos estaban enfocados en lo grande del enemigo, en lo grande del obstáculo que se les estaba presentando, que eran gigantes, que eran más numerosos, que las ciudades estaban fortificadas. 10 de ellos se enfocaron en la dificultad y 2 de ellos, 2 de los príncipes, se enfocaron en las promesas que Dios les había hecho de cómo les iba a entregar esa tierra, en que Dios se lo había prometido a Abraham y que Él era fiel para cumplir esa promesa de introducirlos en esa tierra. Tú y yo tenemos una gran oportunidad de parte de Dios todo el tiempo. O nos enfocamos en lo terrible de la situación, en el tamaño de los problemas que se nos presentan en el camino, en lo numeroso de las circunstancias adversas en contra de nosotros, en lo fuerte que pueda ser esa situación. Nos podemos enfocar en eso, y fruto de enfocarnos en eso es que generalmente sale de nosotros un lenguaje de queja. Pero independiente de lo que vivamos, no tengo idea de lo que podamos vivir ahora en el año 2021. Por supuesto, tengo una certeza en mi corazón. Pero independiente de lo que vivamos en el año 2021, quiero invitarte, a ti que estás en esta conexión. Este mensaje sí es para ti, aunque tal vez al inicio creías que no, pero sí, si estás aquí es porque esto es para ti. Quiero pedirte y rogarte en el nombre de Jesús que te enfoques en lo que Dios dice acerca de ti, en lo que Dios ha prometido para ti, en lo que Dios ha preservado para nosotros como su pueblo, como su iglesia. Y lo que Dios tiene para nosotros es tierra prometida, tierra de bendición. Tal vez este año 2020 para la mayoría fue como una especie de desierto, lo que estaba viviendo el pueblo de Israel. Pero el año 2021 promete ser la bendición de Dios para cada uno de nosotros, pero dependerá en el enfoque que nosotros tengamos. Si nos vamos a enfocar en los problemas, que pueden tal vez ser más que en el 2020, no lo sabemos, pero la gran diferencia estará en que no nos enfocaremos en el problema, sino que nos enfocaremos en lo que Dios dice en su palabra acerca de ti, acerca de mí, acerca de su pueblo. Quiero volverte a leer el pasaje. Vamos a leer el 1 y el 2 nuevamente. Dice: entonces toda la congregación gritó, dio voces, y el pueblo lloró aquella noche y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo la multitud, esto fue lo que dijeron hacia Moisés y hacia Aarón: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. O sea, había sido mejor morir allá. O tal vez morir aquí en el desierto nos resulta mejor, pero ir a entrar a poseer la tierra prometida, imposible, porque van a morir nuestras mujeres, nuestros niños, nuestros ancianos. Tuvieron miedo, entraron en crisis y por eso se quejaron, porque entraron en una crisis fruto de enfocarse precisamente en la
dificultad. Aquí entra un show, porque cuando estos 10 príncipes le comentan al pueblo que no van a poder, que es muy difícil, que los van a matar, todo el pueblo se contagia. ¿Recuerdas que te decía al inicio que la queja es contagiosa y muchas veces nos dejamos contagiar sin darnos cuenta? Qué curioso, todas las pandemias que se originan es por virus de los que nos contagiamos sin darnos cuenta. Son invisibles, son enemigos invisibles. Mira, cuando entramos en ese show de las quejas, creamos un ambiente negativo, donde quiera que nosotros estemos. Entonces estuvimos en el ambiente laboral donde alguien se quejó y le hallamos la razón y nosotros también aportamos. Entonces me llevo ese virus para la casa y llego a la casa también a quejarme por la comida, a quejarme por el desorden, a quejarme por cualquier cosa. Voy llevando ese virus a mi familia, a mi trabajo, a mi barrio, a mi familia, en fin, a todo lado donde vaya soy portador de ese virus. Y entonces quiero que podamos ser conscientes en medio de esta conexión que cuando nosotros estamos en esa tónica no somos deseables. A nadie le gusta estar con alguien que se victimiza. A nadie le gusta estar con alguien que anda siempre amargado, que siempre le falta el centavo para el peso. Además, la queja nos hace pasivos y no nos permite encontrar una solución, una puerta de acceso para encontrar una solución a la situación. Nos hace paralizarnos, nos hace estancarnos. Entonces, sencillamente, no sabemos cómo abordar la situación, no sabemos cómo abordar el problema. Hay otro pasaje que quisiera invitarte a que tomes nota, que está en el libro de Job, en el capítulo 10, el verso 1. Ya sabes que Job vivió una cantidad de circunstancias de manera especial, por un permiso que Dios le otorgó al diablo, pero ojo, eso ya no puede ser posible para ti y para mí porque estamos en Cristo. Pero Job no estaba en Cristo y Dios le permitió al diablo hacer unas jugadas alrededor de la vida de él. Y hay algo interesante, fruto de todo lo que él vive, porque él afrontó muchas pérdidas. En este versículo él expresa lo siguiente, él expresa su queja y la queja la relaciona básicamente con tres cosas que hoy quiero también dejarte sobre la mesa. Lo relaciona con la amargura, relaciona su queja con la amargura de su alma, con el dolor y con el odio. O sea, la queja no aparece por arte de magia. La queja aflora fruto de que has guardado en tu corazón amargura, fruto de que has permitido que heridas te causen dolor y has generado algún grado de odio para expresar ese tipo de palabras. O sea, en definitiva, podemos llegar a ser personas tóxicas con esta herramienta de la queja. Y muchos, lamentablemente, compraron el tiquete vitalicio para permanecer siempre en un show de la queja. Y te insisto en algo, esto lo que logra es cerrar el suministro de la bendición que Dios tiene para ti y para mí. Ahora, volvamos a nuestra historia. ¿Cómo concluye esta historia del libro de Números cuando el pueblo se quejó ante el informe que trajeron estos 10 príncipes? La Biblia nos narra que todos los que se quejaron y se enfocaron en el problema, ninguno de ellos finalmente entró a la tierra prometida. Todos ellos se quedaron en el desierto, todos ellos deambularon en el desierto. Ninguna de esas tribus que fueron representadas por esos 10 príncipes entraron a la tierra prometida. Solamente los menores de 20 años pudieron ingresar, tal vez porque tenían un corazón joven, un corazón que no se había dejado contaminar, porque tenían un corazón tierno para seguir guardando la esperanza de que si Dios les había prometido esa tierra, se las iba a entregar. Y ese precisamente fue el caso de Josué y de Caleb, los dos príncipes que vieron lo mismo que los 10 príncipes, pero que no se enfocaron en el problema, no se enfocaron en la estatura de los guerreros que ocupaban la tierra prometida, no se enfocaron en lo fuertes que eran las ciudades, en lo numerosos que eran, sino que se enfocaron en el poder del Dios que les había prometido
que les iba a entregar esa tierra. Y efectivamente Josué y Caleb y toda su descendencia, toda su tribu, entraron y conquistaron la tierra. Entraron, tomaron posesión de la tierra y la conquistaron. ¿Ves? Cuando tenemos una actitud diferente frente a la circunstancia no nos tocará, la circunstancia no me afectará. ¿Por qué mis ojos están puestos en la promesa? Porque mis ojos están puestos en que Él siempre cumplirá lo que ha prometido. Ante todo esto, y si poco a poco nos vamos sintiendo identificados con el mensaje de hoy, porque el anhelo es que veamos días buenos, ese es el anhelo de Dios. Pero viene la letra chiquita que me dice, refrena tu lengua del mal. Refrena tu lengua del mal. Ante esto, y ante el caso que acabamos de estudiar aquí en el libro de Números, con el pueblo de Israel, quiero pedirte que te des la oportunidad de que lo que estamos viendo aquí en la palabra de Dios es el reflejo de nuestro corazón. Ante esto, quiero hablarte de 3 cosas puntuales, 3 cosas con las cuales quiero pedirte que te quedes en medio de esta conexión, que las puedas abrazar, que las puedas atesorar, porque estoy seguro, una vez atesoradas, vamos a poder ver días buenos independiente de lo que vivamos. Y si te estás apropiando de esto, quiero pedirte que escribas un gran amén ahí en el chat. Recuerda que cuando decimos amén estamos declarando está hecho. Está hecho que independiente de lo que venga en el 2021, tú y yo vamos a experimentar tierra prometida, tierra de bendición, tierra que fluye leche y miel. Y no importa cuán gigante pueda ser el problema, no importa cuán numeroso, cuán fuerte pueda venir la ola a golpearnos, nuestra barca no caerá. No caerá en el nombre de Jesús. Porque no nos enfocamos en lo que el mundo trae, sino en lo que Dios nos da a través de su Hijo Jesucristo. Estas 3 cosas son claves. Lo primero que quiero decirte, lo primero que quiero pedirte que atesores en tu corazón es que no estás loco. Tú no estás loco, ni loca. No estamos locos. Es apenas normal. Las reacciones que a veces tenemos, la situación no ha sido fácil. No ha sido fácil el tema del colapso económico que estamos viviendo a nivel mundial. No ha sido fácil el tema del confinamiento, porque a muchos no nos gusta estar solos y en medio de la soledad se ha incrementado la depresión. Pero no estás loco al seguramente expresar algún tipo de inconformidad, de dolor, de angustia, de desesperanza. O sea, tenemos derecho a eso. Por eso, lo primero que quiero decirte es que no estás loco, es una realidad lo que estamos viviendo hoy. Estamos luchando contra un enemigo que es invisible. Y es apenas normal que en algún momento nos dé miedo el tema de la enfermedad, que veamos la muerte muy cerca al ver que un ser querido, alguien muy cercano a nosotros, fue infectado y finalmente perdió la vida, no pudo ganar la batalla al COVID. Es apenas normal que nosotros reaccionemos ante toda esta situación de manera desesperada, pero no estamos locos. ¿Sí? Ni modo de decir que vamos a poner nuestra confianza en el tema de la vacuna, porque aún hoy en día es incierto si finalmente es 100% efectiva o no. Ahora están apareciendo nuevas cepas y esto está evolucionando de una manera que no sabemos a dónde va a terminar. Pero esto es lo primero que quiero decirte, no estás loco o no estás loca, es apenas normal todo lo que estamos viviendo. O bueno, si estás loco, pues quiero decirte que ya somos 2, porque yo también lo vivo. Ahora, lo segundo que quiero que abraces en tu corazón es que quiero que te permitas un desmoronamiento. ¿Y a qué me refiero? A que si hay descontento, a que si hay dolor, a que si hay angustia, a que si no sabes en qué dirección ir, porque seguramente en la empresa ya te han dicho que van a despedir a la mitad de los empleados fruto de la situación. Si estás sintiendo como desprotección de parte de Dios, yo quiero invitarte a que hoy te permitas un desmoronamiento, a que busques un lugar, a que busques un sitio, un cuarto, el patio trasero de tu casa, meterte a tu
closet, un armario, no sé. Pero busca un momento para desmoronarte y poder expresar lo que estás sintiendo, el dolor que estás experimentando, tu queja. Lo puedes hacer. ¿Sabes por qué lo puedes hacer y sabes por qué te puedes permitir un desmoronamiento? Porque el rey David también lo hizo. También se desmoronó delante de Dios ante la circunstancia que estaba viviendo el pueblo de Israel. También sintió angustia, también se vio sin salida, también experimentó desasosiego, también entró en depresión. Pero él se permitió esos momentos de desmoronamiento. En el Salmo 142, el rey David expresa lo siguiente, y esto es increíble. El rey David, el gran rey David, dice: en él puedo descargar mi angustia. En él puedo descargar mi angustia. Sin temor le puedo expresar mis quejas. Ahí está la palabra. Sin temor le puedo expresar mis quejas. En él, solo en él, mi querido amigo, es que podemos permitirnos ese momento de desmoronamiento. Y si lo hizo el rey David, ¿por qué no lo vamos a hacer tú y yo? Sabes, estudiando este tema me daba cuenta que en las redes solo aparecen temas donde te dicen lo malo que es la queja. Te dicen que es pecado quejarse. Te dice que no puedes quejarte. No, yo vengo a decirte que por supuesto la queja tiene consecuencias negativas, pero podemos darnos esos momentos. Son necesarios. Es más, aquí quisiera pedirles a mis queridos colegas, pastores, líderes, no le sigan diciendo a la gente que no se queje, porque estamos coartando las emociones que Dios mismo nos entregó. Y cuando nosotros no nos permitimos esos momentos de desmoronamiento, entonces reprimimos esos sentimientos y se hace peor la herida, el resentimiento y el odio que llevamos por dentro, y eso nos va envenenando. Hoy vengo a decirte en esta conexión que te permitas esos momentos de desmoronamiento. Son absolutamente necesarios, pero delante de Él. Y esta es la gran diferencia. El pueblo de Israel lo hizo delante de Aarón y lo hizo delante de Moisés y entre ellos mismos. Eso leíamos en el pasaje. Te estoy invitando a que sigamos el ejemplo no del pueblo de Israel, sino del rey David, que también le presentó su queja, pero a Dios. No lo hizo con ningún par. No lo hizo con su ejército, no lo hizo con un hombre de confianza, lo hizo con su Dios. Allá fue y se desmoronó, allá fue y quebrantó su corazón, se permitió ese momento de expresarle a Dios lo que sentía. Ahora, si esto no es suficiente hasta este momento, hay todo un libro en la Biblia que desde el principio al fin, de principio a fin, está lleno de quejas, está lleno de lamentos. Fue escrito por el gran profeta Jeremías. Es el libro de las lamentaciones y de principio a fin, es más, utiliza el alfabeto hebreo para pronunciar de principio a fin, de comienzo hasta el final, son las quejas. Y con toda razón, porque lo que describe el libro de las lamentaciones es cuando el pueblo de Israel en Jerusalén fue destruido absolutamente todo a causa del imperio babilónico. En el año 586 a.C. ellos perdieron su hogar, ellos perdieron su tierra y fueron llevados esclavos. Sus mujeres fueron violadas, sus niños fueron muertos, los hombres fueron esclavizados. El libro de Lamentaciones expresa todo lo que el pueblo de Israel vivió, y Jeremías lo hace con libertad. Es más, es llamado por muchos el profeta llorón, porque le expresaba a Dios su dolor. ¿Sabes? Si hay todo un libro lleno de lamentaciones en la palabra de Dios, ¿qué nos quiere decir esto? ¿Que está mal expresar nuestros miedos y nuestras dudas? No. Por el contrario, Dios siempre tiene su corazón abierto a que nosotros podamos expresarle todo lo que nosotros vivimos, todo lo que nosotros experimentamos, que podamos a Él contarle nuestras emociones. Mira, hay un pasaje en el que quisiera llevarte de manera específica allí en el libro de Lamentaciones. Si estás allí, es al final
perdón, es después del libro de Jeremías, un poco tal vez como en la mitad del Antiguo Testamento de tu Biblia. Lamentaciones capítulo 3. Y vamos a leer el verso 21 hasta el 25. Y mientras llegas allí al pasaje, lo que expresa el libro de Lamentaciones es muy difícil por todo lo que el pueblo de Israel estaba viviendo. Es más, hay una pregunta que aparece allí, de tantas que aparecen, pero la tengo aquí resaltada. Dice: ¿por qué Dios hace que su pueblo sufra? ¿Qué pregunta más difícil de contestar? ¿Por qué Dios hace que su pueblo sufra? Y tal vez a causa de la incorrecta visión que tenemos de Dios es que surgen este tipo de preguntas, porque nos han vendido a un Dios equivocado. ¿Está mal expresar nuestros miedos y nuestras dudas? No. En el libro de Lamentaciones, después de que el profeta Jeremías se despacha, porque el libro de Lamentaciones tiene 5 capítulos, cada capítulo representa una canción, es una composición poética, pero llena de lamentos, llena de quejas. Cada una de ellas puedes hacer el ejercicio de leer. Pero hay algo ahí en el capítulo 3 que me parece genial, al punto en el que llega el profeta Jeremías. Versículo 21 al 25 dice: pero nunca olvidaré algo. Pero nunca olvidaré algo que siempre me dará esperanza. En medio de su dolor, el profeta Jeremías, al ver lo que le estaba pasando a su pueblo, expresó con su pluma: pero nunca me olvidaré que siempre Él me dará esperanza. Pero nunca me olvidaré de algo que siempre me da esperanza. El fiel amor de mi Señor nunca termina. Su compasión no tiene fin. Cada mañana se renueva. Inmensa es su fidelidad. Y entonces me digo, dice el profeta, el Señor es todo lo que tengo y lo que necesito. Por eso siempre tendré esperanza en Él. El Señor es bueno con quienes creen en Él y con los que lo buscan. ¿Ves? En medio de su dolor, en medio de su queja que se estaba desmoronando delante de Dios, su pluma estaba llorando la tinta que se estaba escribiendo allí con el dolor. Pero llega un momento en que hace aquí un alto en el capítulo 3, verso 21, y dice: pero, invalidando todo lo que había escrito en la canción 1, 2 y aún en la 3, dice: pero nunca me olvidaré de algo que siempre me da esperanza. Nunca me olvidaré de algo que siempre me da esperanza. El fiel amor de mi Señor. ¡Wow! Querida iglesia, el enfoque en el amor que nuestro Dios nos tiene a nosotros es la clave. No importa si Dios entonces nos diera el privilegio de viajar en el futuro y ver cómo va a ser el año 2021, si vas a conseguir novio o no, si te vas a casar o no, si lo de la empresa va a surgir o no, si tus hijos van a estar bien o no, si tu hijo va a cambiar o no, si tu esposo o tu esposa va a cambiar o no, si las cosas van a estar bien, si te vas a contagiar del COVID o no, si tus familiares van a poder ganar la batalla o no, no lo sé. Pero lo que sí sé, de lo que estoy absolutamente convencido, es de lo mismo que dice aquí el profeta Jeremías. Esto es lo que nos da esperanza, no lo que va a suceder. Lo que nos da esperanza es el fiel amor de nuestro Señor, que nunca termina, que ha permanecido fiel de principio a fin, que su amor es inagotable para nosotros. ¿Sabes una cosa? La gracia no impide que tú recibas noticias negativas. La gracia no impide que seguramente veas situaciones difíciles, que afrontes situaciones difíciles, que obstáculos, que gigantes se atraviesen en tu camino. Lo que sí hace la gracia es que independiente de lo que tú vivas, todo te ayudará a bien. Todo, absolutamente todo. Eso hace la gracia. Eso hace su generoso amor por ti. El generoso amor de Dios por ti hace que todo se transforme y te ayude a bien. Todo te va a ayudar a bien. Esta es tu esperanza, esta es tu confianza. Y el profeta lo sabía. El profeta reaccionó y dijo: me digo entonces,
El Señor es todo lo que tengo y todo lo que necesito. Tú lo que necesitas no es que en tu camino no se presenten obstáculos. Tú lo que necesitas es enfocarte en el amor que Dios tiene para ti. Y entonces no importa el tamaño del gigante, no importa lo numeroso que sea el ejército que venga en contra de ti, no importa lo fuerte que sea el enemigo o la situación que se esté presentando. Nada va a superar el amor que Dios te tiene a ti. Y allí debe estar nuestro enfoque. Y sabes, hubo alguien que también se desmoronó, que podríamos decir, pero ¿cómo? ¿Qué es esto? ¡Qué locura! Jesús, el Hijo de Dios, Dios mismo, también se desmoronó. ¿Recuerdas? El sitio que él eligió fue el huerto de Getsemaní, que significa prensa de olivo. Allí el Señor también tuvo un momento de desmoronamiento. Tanto así que le dijo a su padre, papá, tiene que haber un plan B. Sé que tiene que haber un plan B. ¿Hay posibilidades de optar por ese plan B? Por supuesto sabemos la respuesta de su papá, de papá Dios, que le dijo, no, hijo, no hay plan B. Esto es lo que tenemos que hacer. Porque el amor de Dios prima. El amor de Dios por ti. Nada, absolutamente nada lo puede superar. ¿Sabes? Ni siquiera el pecado. Donde abunda el pecado, sobreabunda más la gracia. Sobreabunda más el amor que Dios te tiene. El pecado nunca ha sido un obstáculo para que Dios te ame, para que Dios te bendiga. El pecado lo único que ha logrado es distorsionar la visión que tú y yo tenemos acerca de Él. Y por eso afloran preguntas, fruto de esta distorsión que tenemos del amor de Él. Es que afloran preguntas como, ¿y por qué Dios hace que su pueblo sufra? Que eso es lo que está registrado en el libro de Lamentaciones. Pero hoy quiero decirte, en este segundo punto, al decirte, permítete un momento de desmoronamiento, te digo, tú no eres un hijastro de Dios. Tú eres un hijo de Dios. Y por ende siempre va a estar contigo, siempre te va a acompañar y va a hacer que todo lo que tú vivas, todo, absolutamente todo, nada se sale de ese plan, te ayude a bien. Y no solamente a ti, a tu casa, a tu familia, a tu descendencia también. Porque hizo entrar a Josué y a Caleb a la tierra prometida, pero no solamente a ellos, sino también a su descendencia. Este año 2021 es un año en el que te invito a que con libertad te des momentos de desmoronamiento, pero con Él es que tenemos que hacer el ejercicio, en oración, en momentos de intimidad con Él. Ve y desmorónate, ve y quiébrate delante de Él, porque solo Él es bueno, solo Él es misericordioso. Lo que nos está hablando aquí el profeta Jeremías es que su misericordia, su generoso amor, es nuevo cada mañana para ti y para mí. Y el tercer punto, que quiero pedirte que abraces, que atesores en este precioso día, es que tu película no ha terminado. ¿Sabes? La gran mayoría del pueblo de Israel, junto con sus 10 príncipes, creyeron que su película había terminado, que ahí había llegado el fin de sus vidas, que no había nada más que hacer, porque estaban muy ilusionados con la tierra prometida, pero al ver los gigantes, al ver que eran más numerosos y que eran ciudades más fuertes que ellos, entonces entraron en pánico, se paralizaron, se estancaron, perdieron de vista las promesas de aquel que les había sacado ya, de aquel que les había mostrado ya su poder a través de las plagas, a través de la apertura del mar, a través del maná que hizo descender del cielo, el agua que salió de la roca. Olvidaron por completo todo lo que Dios venía haciendo por ellos y creyeron que su película había terminado. Es muy probable que fruto de la situación que estás viviendo, que no lo cual pueda ser, pero tal vez por lo que estás viviendo a nivel financiero, o por lo que estás atravesando a nivel emocional, o por lo que viven tus hijos, o por lo que estás experimentando en tu matrimonio, no lo sé. No sé qué podamos traducir. Es tu desierto en este momento, el desierto que tal vez estuviste atravesando en el 2020, con mucha incertidumbre.
Lo que quiero decirte en este tercer punto que quiero que atesores es que tu película no ha terminado aún. No ha terminado aún. Eso fue lo que creyó el pueblo de Israel. Y quiero decirte que el 2021 es un año de esperanza, es un año de la gracia de Dios. El Señor nos ha regalado una hermosa promesa para este año, para la iglesia. Y no importa si no asistes a Inspiración, no te congregas con nosotros, gracias por estar en esta conexión. Y de seguro esta promesa también es para ti. El Señor nos ha dicho que vengamos todos los que estamos sedientos a beber de las aguas y a comprar sin dinero, por gracia, por misericordia, vino y leche. Esta es su palabra, que son sus promesas y todo lo que Él hizo en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces no importa lo que venga en el 2021, su promesa está ahí y Él la cumplirá. Un gran amén nuevamente si esto está siendo revelacional para ti en tu corazón. Y cuando te digo que la película no se ha terminado, no sé a cuántos les guste la saga de Avengers. ¿Cuántos han visto la saga de Avengers? Pues les cuento que yo las vi relativamente hace poco, algunas de las películas que hacen parte de toda esta serie. Las dos últimas películas de Avengers son Infinity War y Endgame. Para mí, una representa Antiguo Testamento y otra Nuevo Testamento. Y bueno, seguramente este sea el momento para los religiosos de rasgar sus vestiduras. ¿Cómo se le ocurre comparar el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento con dos películas de Avengers? Pues tal vez, querido amigo, es porque no te las has visto. Y si las has visto y de pronto no le has puesto el enfoque correcto, déjame decirte que Infinity War es el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Hay un enemigo allí, que es básicamente el personaje principal de esta película, llamado Thanos. Thanos, en el original griego, quiere decir el dios de la muerte. Y este personaje, al final de la película, con un solo chasquido, borra media población. Muere media población del mundo. La aniquila. Termina en muerte esta película. Termina en desesperanza. Termina en maldición. Y así, curiosamente, así termina el Antiguo Testamento. Cuando vamos al libro de Malaquías, Malaquías literalmente termina con una maldición. Y la maldición era impulsada por la ley misma. Recordemos lo que dice la ley, que la paga del pecado, el fruto del pecado, el resultado del pecado es la aniquilación, es la muerte. Es que el rey Thanos siga conquistando el mundo, el reinado de la muerte. Pero ¿sabes una cosa? La saga no terminó allí. No terminó con Infinity War y el chasquido de Thanos borrando a media población, sino que llega Endgame. Esa es la última película de la saga de Avengers. Y el personaje principal es el Capitán América. Y recuerdo las escenas del Capitán luchando con Thanos, el dios de la muerte, con su escudo, defendiéndose con su escudo ya casi medio roto. Finalmente logran vencer. Y no lo hace solo, lo hace junto con sus compañeros, porque en algún momento de la película se abre uno de esos portales, uno de los anillos, y llegan todos los Vengadores, todos sus compañeros, y finalmente vencen. ¿Saben quiénes son ellos? Es Cristo y su iglesia. Me encanta esta serie. Es espectacular y los que no se la han visto se las recomiendo. Es por eso que quiero decirte en este tercer punto, tu película tampoco ha terminado. No sé si experimentaste ese desierto o todas estas dificultades que seguramente te bloquearon y te llenaron de un lenguaje de queja. Quiero decirte que el 2021 es año de entrar, de poseer y de conquistar lo que Dios tiene para cada uno de nosotros. Pero sabes, no lo podremos hacer solos. Alguien tiene que ir delante de nosotros. Cuando Josué y Caleb entraron a la tierra prometida, quien debió haberlo hecho, quien debió ir al frente del pueblo, era Moisés. Pero Moisés representaba la ley, y la ley dictaba
que por el esfuerzo del hombre ganaba o perdía una bendición, ganaba o perdía una maldición también. Y la ley incitaba a la muerte, porque ¿quién podía cumplir la ley? Y Moisés representaba la ley. De manera entonces que no podía quedar en el ambiente que a causa del esfuerzo humano que era representado por Moisés, el pueblo finalmente obtuviera la posesión de la tierra prometida. Por eso quien lo sucede es Josué. Josué es en el original Yeshua, que viene del nombre de salvación. Es una tipología de Jesucristo. Josué es una tipología de Jesucristo. Es el capitán de nuestras vidas, de nuestra película, de la película de nuestras vidas, que ha vencido al rey Thanos, al rey de la muerte, lo hizo en la cruz. Y ahora nos está invitando a entrar y poseer, entrar y conquistar la tierra que Dios ha prometido para cada uno de nosotros. ¿Y qué significa esa tierra? Esa tierra es la que Él ganó en la cruz, donde hay sanidad, donde hay prosperidad, donde hay reconciliación familiar, donde hay verdadera paz. La paz que Él nos dejó es la que tiene que invadir nuestro corazón, donde hay certeza de que cada día va a ser mejor, porque el mejor vino no se ha servido aún. Si ayer el Señor sirvió un excelente vino, el de hoy será todavía muchísimo mejor, más deleitoso todavía. Eso Él lo hizo en el milagro, en las bodas de Canaán, cuando faltó el vino, porque el mejor vino no se ha servido aún. El maestresala quedó admirado, extasiado de la delicia del vino que sirvió el Señor, que venía de las manos del Señor. Eso es lo que el Señor tiene para ti y para mí, lo que tiene para sus hijos. Quiero invitarte a caminar este 2021, cada uno de sus meses, enfocado en lo que Él dice acerca de ti, en lo que su palabra dice que eres tú, en lo que su palabra dice que tú puedes hacer. Vamos a creer y a confiar y a tener la certeza de que efectivamente lo mejor para nosotros sí está por venir. Vienen cosas hermosas de parte de nuestro Dios. Vamos a enfocarnos en Él y solo en Él. Y si necesitas darte un tiempo de desmoronamiento, recuerda, el lugar es la presencia de Dios. Podemos hacerlo, podemos irnos a quejar delante de Él, podemos ir a pedirle una explicación, podemos ir a decirle que no entendemos, podemos ir a decirle cómo nos sentimos. Y de esa manera te aseguro, mi querido, vamos a vivir un año 2021 lleno de su favor, lleno de su gracia, de promesas hechas realidad, de bendiciones evidentes a medida que avanzamos.